Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de programación en Python. En esta entrega vamos a estar viendo lo que son los lenguajes de programación y al final vamos a ver el lenguaje Python. Ok, primeramente vamos a ver estas frases de Steve Jobs y Linus Torvalds que nos indican acerca de la programación. Bueno, dice la primera: todos en este mundo deberán aprender a programar en un ordenador. ¿Por qué? Porque te enseña a pensar. Esto lo decía Steve Jobs y realmente es así, ya que al programar, al diseñar programas, nuestra mente va a pensar de una manera analítica, va a ver todos los posibles casos, entonces nos va a ayudar a nuestro análisis, a nuestros procesos mentales. Muy bien, ¿qué nos dice Linus Torvalds, el creador del sistema operativo Linux? Bueno, él nos comenta que la mayoría de los buenos programadores programan no porque esperan que se les pague o por adulación por parte del público, sino porque es divertido programar. Cuando uno logra deshacer un problema y lo logra plantear en un lenguaje de programación, tiene una satisfacción. Realmente uno se divierte programando. Muy bien, ahora entonces, ¿qué es un programa? Un programa lo podemos ver como un conjunto de instrucciones en un lenguaje de programación que le va a indicar a la máquina, a nuestra computadora, cómo resolver dicho problema. Entonces, un programa se compone de un conjunto de instrucciones. ¿Qué sería una instrucción? Básicamente una instrucción es una expresión formada por números, operaciones y letras que van a indicarle al computador la operación que debe realizar, así como los datos correspondientes. Por ejemplo, aquí en este fragmento de código que está en el lenguaje C, tenemos la siguiente instrucción. Tenemos la instrucción printf y dentro de los paréntesis tenemos la cadena que se delimita por comillas dobles de inicio y comillas dobles de cierre, que indica hello world o hola mundo. Todo esto sería una instrucción que en este lenguaje en particular nos está indicando que pinte esta cadena en la consola. De igual manera, aquí abajo tenemos otra instrucción que regresa este valor. Muy bien, entonces nuestro programa se va a componer de un conjunto de instrucciones que le van a indicar al ordenador cómo resolver un problema. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, podemos ver un lenguaje de programación como un conjunto de reglas, símbolos y palabras especiales utilizados para construir un programa de forma que pueda ser entendido por el ordenador. Ahora, todo el lenguaje de programación consta de dos partes, uno que es la sintaxis y otro que es la semántica. ¿A qué se refiere la sintaxis? Básicamente la sintaxis son las posibles combinaciones que podemos hacer con las palabras propias del lenguaje, respetando las reglas. ¿Y la semántica qué sería? Básicamente es darle un sentido a las construcciones que estamos haciendo. A estas posibles combinaciones le debemos de dar un sentido. Esa es la semántica. Muy bien, ahora vamos a ver que tenemos distintos tipos de lenguajes de programación. Veamos el más básico, que sería el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje que puede entender directamente cada computadora. Este lenguaje consiste de cadenas de números de ceros y uno. Son patrones que van a indicarle las operaciones que se deben de realizar. Son operaciones muy elementales. Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos que esta es una operación. Aquí está simbolizada con una notación hexadecimal, porque si no, de lo contrario tendríamos una cadena muy larga de ceros y unos. Entonces esta es la instrucción y este es el valor que necesita. ¿Qué significa? Bueno, significa acceder a la celda de memoria en la posición 2F. Podemos ver otras instrucciones, por ejemplo la 3C, que recuérdese, esto se traduce a una cadena, un patrón de ceros y 1. Esta instrucción, ¿qué significa? Básicamente es copiar el registro 1 en la unidad aritmético-lógica. Así podemos tener muchas instrucciones que todas son patrones de unos y ceros. Entonces el lenguaje máquina es un lenguaje muy pesado y muy difícil de programar, ya que tendríamos que grabarnos estos patrones de ceros y unos para mandar las instrucciones al procesador. Entonces, por lo tanto, se vio que era muy complicado programar en un lenguaje máquina. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se creó un lenguaje más accesible. Este es el lenguaje ensamblador.
Es un lenguaje simbólico con una mínima capacidad de abstracción. Tiene nombres mnemotécnicos para los códigos de operación. Estos son los mnemotécnicos. Podemos observar que es un poquito más fácil, tiene mayor legibilidad, ya que aquí se entiende claramente que vamos a leer del registro 2F, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, que era un código de ceros y unos. Se entiende un poco más, aunque también es complicado. ¿Qué más podemos ver del lenguaje ensamblador? Como es un lenguaje simbólico, se tiene que traducir a los patrones de ceros y unos. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, nuestro código fuente, que sería este código que está aquí, que está en lenguaje ensamblador, lo tenemos que traducir por medio de un programa ensamblador al código máquina, ya que no podemos ejecutar directamente el código fuente. Este código no lo podemos ejecutar directamente en nuestra máquina. Hay que cambiarle el patrón de ceros y unos, que es en definitiva lo que entiende la máquina. Muy bien, pero aún así este lenguaje es algo complicado, ya que veamos en este ejemplo, en lenguaje ensamblador, el programa clásico de la frase "Hola mundo" en la consola. Nótese todas las líneas simplemente para imprimir "Hello World". Entonces este lenguaje ensamblador aún es muy complicado, y de ahí tenemos los lenguajes de alto nivel. Básicamente estos lenguajes se parecen mucho al inglés común y contienen también mucha notación matemática en común. Por ejemplo, esto sería mucho más fácil de entender. Tenemos una variable, sueldo base, y se le suma otra variable, el contenido, y se almacenan en una tercera variable. Es muy práctico este lenguaje, ya que desde el punto de vista del programador nos va a ayudar a crear los programas de una manera más rápida. Obviamente, también se tienen que traducir a su correspondiente lenguaje máquina, ya que esto en definitiva no lo entiende la computadora. ¿Cómo lo hacemos entonces para traducir estas instrucciones en lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina? Tenemos dos variantes. La primera variante sería un intérprete. ¿Qué es lo que hace un intérprete? Básicamente van a tomar nuestro código fuente y van a ir ejecutando instrucción tras instrucción. Es decir, lo van a ir convirtiendo de código de alto nivel a un código máquina. ¿Qué otra característica tiene un intérprete? Bueno, no se va a generar ningún programa escrito en lenguaje máquina, sino que en vivo lo va haciendo. Así como va leyendo las instrucciones, las va convirtiendo a código máquina y las va ejecutando. También tenemos otra variante, tenemos los programas compiladores. Estos programas compiladores, ¿qué es lo que hacen? Toman el código fuente y lo traducen a código máquina, pero nos generan un archivo que es el código objeto. Entonces aquí, al finalizar la compilación, tenemos este código. Este código es el que se va a ejecutar finalizada la compilación. Entonces tenemos claramente dos fases. Una que es la fase de compilación o traducción, y la otra es la fase de ejecución. Muy bien, una vez que ya sabemos cómo pasar de un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, vamos a ver el lenguaje de programación Python. Empecemos con la historia de Python. Bueno, Python es un lenguaje de programación de alto nivel que es interpretado y fue liberado en 1991. Fue desarrollado por el equipo dirigido por Guido van Rossum en el CWI, que en español es un acrónimo del Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Este es el creador de Python. Ahora, su filosofía se hincapié en que sea una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. Es por eso que es muy recomendable que cuando uno empieza a programar, que empiece con este lenguaje, ya que es un lenguaje muy sencillo de aprender, es fácil y muy limpia su sintaxis. Muy bien, ahora, ¿de dónde proviene el nombre de este lenguaje? Bueno, esto proviene de la afición de Guido van Rossum por el grupo de comedia británico llamado Monty Python, que serían estos integrantes. ¿Qué características tenemos con Python? Tenemos muchas características que lo hacen muy deseable. El primero, que es un lenguaje de propósito general, es decir, nos va a servir para desarrollar ya sea aplicaciones para la web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones para inteligencia artificial, videojuegos, etcétera. ¿Qué más podemos ver? Bueno, es el lenguaje más utilizado en ingeniería y en investigación, ya que se pueden desarrollar rápidamente los prototipos. También podemos ver que soporta varios paradigmas de programación. Podemos programar de una forma, puede ser la forma procedural, la forma funcional, orientado a objetos, reflexivo. Y lo que comentaba hace rato, es muy fácil de aprender, más que otros lenguajes como C, C++ o Java.
por lo tanto nos permiten un desarrollo más rápido. También podemos ver que va a aumentar nuestra productividad, ya que contamos con una amplia biblioteca estándar y además hay miles y miles de bibliotecas de terceros. También podemos decir que se pueden construir desde simples scripts a complejas aplicaciones con un número masivo de usuarios tales como Dropbox, YouTube, Reddit, Instagram o Quora. Y algo muy deseable para los programadores, hay un amplio mercado laboral. Y finalmente podemos ver que es un lenguaje muy utilizado, ya que en el índice TIOBE tiene el número 3 en octubre de 2020. Ahora, ¿cómo podemos conseguir Python para instalar? Ya lo hemos visto en un video pasado, en el primer video, cómo instalar Python y el IDE PyChar, pero básicamente pudiéramos hacer estas tres formas. La primera es descargarlo de la página oficial, que sería python.org. Entramos a este enlace y ahí viene el intérprete para descargar para los distintos sistemas operativos, ya sea Windows, Linux o Mac. Otra forma es que en las distribuciones de Linux, por ejemplo en Ubuntu, ya viene instalado de manera predeterminado. Y finalmente, también podemos acceder a una distribución comercial, es decir, encontramos el intérprete de Python más una serie de utilerías que le añaden. Una de las más conocidas es la distribución Anaconda. Podemos entrar a esta página y de ahí podemos descargar nuestro intérprete. Finalmente, para que nuestra programación sea más fácil, vamos a ocupar los IDEs, que es un entorno de desarrollo integrado. Es decir, vienen todas las herramientas en un solo programa. ¿Qué herramientas vienen? Viene un editor, herramientas para compilar, para depurarlo, ejecutarlo. Hay unos editores muy buenos. Aquí tenemos ejemplos de algunos. Tenemos NetBeans, Eclipse, Visual Studio y PyChar. Este es el que vamos a ocupar en este curso. Tenemos de este IDE dos variantes, la versión profesional y la versión community. La versión profesional tenemos que pagar una licencia, aunque también tiene un modo de prueba para los centros educativos. O la versión community, que es libre. Muy bien, en el siguiente vídeo vamos a ver el primer programa que todo programador tiene que hacer: escribir en la consola la frase bienvenido al mundo, o la frase hola mundo. Así que para esa bondad nos vemos en un siguiente vídeo. Saludos.